Mateo 20, verso 1 dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novenas e hizo lo mismo. Verso 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y esa es la pregunta, hermanos, que el Señor quiere hacernos hoy. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Al Señor no le agrada la pereza. De hecho, la pereza es pecado. ¿Qué estamos haciendo en el reino? Porque comienza diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto. Eso implica que en el reino de Dios hay vidas desocupadas. La pregunta no es ¿qué estamos haciendo para Jesús?, sino ¿qué estamos haciendo en el reino? Podemos pensar muchas cosas, pero la pregunta más certera es: ¿qué es lo que Dios me ha encomendado que haga hoy en su reino? ¿Qué es lo que el Señor me ha dicho que haga este día en su reino? Podemos hacer, como dije, muchas cosas, pero ¿cuántas de esas cosas realmente son cosas que Dios ha ordenado? Primero, ¿a quién le diriges esa pregunta? ¿Por qué estáis desocupados? En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1. Verso 9. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos del siglo. Es muy claro lo que el Señor le dice a Timoteo. Primero, todo comienza con la salvación. Él nos salvó. Amén por eso. Pero luego dice: y llamó. Él nos ha llamado.
para servir en su reino. La salvación nos introduce al reino, vemos el reino, pero el llamamiento nos hace no solo entrar, sino hacer cosas para su reino. Entonces, Él nos salva, Él nos llama, pero dice algo: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Hermanos, Dios tiene un plan para cada uno en su reino. No es aquello de que Dios tiene un plan para todos los hombres. No, Dios tiene un plan para los que Él ha salvado y los ha llamado. Él tiene un plan y debemos descubrir ese plan y caminar en ese plan. Y dice: y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús para llevar a cabo a lo que Dios nos ha llamado. Se necesita de su gracia. Sin su gracia es imposible. Entonces, es muy claro: el Señor nos salvó, nos llamó según su plan y por su gracia. Cuando Él nos llama a servir en su reino, Él no nos pedirá que hagamos algo fuera de su plan y sin capacitarnos. Él, todo lo que ordenará que hagamos será conforme a su plan, y Él nos dará su gracia para capacitarnos. Es lo que sucedió con Moisés: Señor, no me envíes a mí a Egipto, no puedo hablar, soy tartamudo. Pero el Señor le dijo: yo soy suficiente, yo voy contigo. Y cuando llegue y me pregunten quién me envió, le dirás: el yo soy. Moisés no solo fue salvo, fue llamado conforme al plan de Dios, y el Señor lo capacitó. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos, en cada vida que se dispone a entrar en el reino. Hoy en día se hacen tantas cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Hoy estamos llenos de actividades, pero que delante del Señor no tiene valor alguno. ¿Por qué? Porque son cosas que hacemos fuera del plan de Dios. Ahora bien, ojo a esto: si su autoridad le dice que haga algo y no es lo que Dios quería que se hiciese, la autoridad dará cuenta delante del Señor, pero usted será considerada una persona fiel al hacerla. ¿Me explico? Voy a repetirlo. Si su autoridad le dice que haga o que sirva de esta manera y no es lo que Dios quería que se hiciese, la autoridad dará cuenta delante del Señor. Pero usted, al hacerla por obediencia y sujeción a la autoridad, usted será considerada fiel delante de Dios. Amén. El apóstol Pablo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, verso 12, si me acompañan, él se pone como ejemplo. Y dice:
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo reconoce que el Señor fue el único que podía fortalecerlo. Y dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo dice que el que desea obispado, buena cosa desea, pero no depende de uno. Él es quien llama, Él es quien nos capacita y Él es quien los coloca en el lugar que Él quiere que estemos sirviendo en su reino. Eso es importante. Verso 13. Y habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia, Él da siempre su gracia cuando nos llama. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Verso 16. Pero a pesar que era lo peor, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Sí, hermanos, Él nos salvó, nos llamó por su misericordia, no por lo que éramos antes, sino por el plan y misericordia de Dios. Es lo que Pablo dice, yo era lo peor, pero fui recibido a misericordia. Hermanos, nuestra vida pasada no tiene nada que ver con la salvación ni con el llamamiento. Es solamente su misericordia y su gracia capacitándonos. Verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te cargo para conforme a la profecía que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo le está diciendo a Timoteo, no hagas lo que quieras hacer, sino que ya el Señor te mostró por dónde debes de andar a través de las profecías. Y Pablo es muy claro que le pide que milite por ellas, que siga esa senda. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pero hermanos, lo que somos y seremos en el Señor será por su pura misericordia y por su gracia. Amén. Hermanos, aún no sabemos cuál será nuestro llamamiento o a qué Él nos está llamando al final,
Porque hermanos, si somos salvos, es porque Él tiene un plan para nosotros. Y Él va a llevarlo a cabo. Apocalipsis 1, verso 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él nos ha hecho. Uno no puede elegir o uno no puede hacerse sacerdote y rey a menos que el Señor nos llame, a menos que el Señor lo haga en nuestras vidas. Y eso es por su gracia. Ahora, fíjense, los sacerdotes servían a Dios haciendo sacrificios que Dios había determinado de antemano. Ellos no servían a lo loco, sin saber qué era lo que iban a hacer, no. El Señor de antemano les había dado todas las normas, cómo debían de hacer. Amén. Zaqueo estuvo dispuesto a ver a Jesús. Él corrió delante de la multitud, subió al árbol para verle. Y su disposición fue premiada. Zaqueo, baja deprisa. Y él lo hizo. Y fue de mucho gozo para él y su familia. Disposición, hermanos, para servir. Aunque no nos guste lo que nos han mandado a hacer. Para mí, los hermanos que están siempre en el parqueo ordenando los carros son de gran estima, porque a nadie le gusta hacer eso. Todos quieren oír la palabra, pero ellos se la pierden por servirnos, porque están ordenando los carros y lo hacen con gozo. Más aquellos que en los eventos les toca hacer el aseo en los baños. Todo eso, si lo hacemos conforme, en obediencia al Señor, va a traer gozo a nuestras vidas, hermanos. Amén. Debemos aprender a servir. No importa lo que se nos ordene o lo que el Señor quiere, en qué formas le sirvamos. Aquí podía extenderme dándoles ejemplos, pero lo importante es que entendamos que debemos tener disposición para servir, hermanos. Malaquías 1, verso 6. Dice: el Hijo honra al Padre
y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís que hemos menospreciado tu nombre. Hermanos, el siervo está llamado a honrar a su amo. Y cuando servimos, debemos saber que lo que vamos a hacer es para honrarle a Él y no para vernos nosotros, no para gozarnos, para que me vean, sino para darle honra. Por eso no importa el tipo de servicio que hagamos, lo importante es que es para honrarlo a Él. Es para honrar a nuestro Señor. Y no para honrar a las multitudes ni a las personas. El servicio va dirigido a Él. Y lo importante es que Él tenga contentamiento, que Él se agrade en lo que hacemos. Una de las cosas, hermanos, que se requiere para el servicio es paciencia. Debemos saber esperar. Israel tuvo que esperar, la nación, 50 días para el que el Señor les mostrase cómo debía ser el sacerdocio y cómo debían de servirle. Entonces tenemos que ser pacientes. Debemos aprender, oír y luego disponer nuestro corazón para servirle y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, estoy listo. Los discípulos esperaron 10 días en el aposento alto, la promesa del Señor. Ahí, al final de los 10 días, estaban sentados, platicando, solo haciendo lo que el Señor les había ordenado que esperasen. 10 días ahí, sentados, estando, hablando, que no se movieran. Y esa paciencia los llevó a recibir la promesa del Padre y luego conquistaron el mundo. Qué tremendo. Estamos llamados a esperar en Dios para poder servirle. Jesús esperó 30 años. Él estaba listo, pero tuvo que esperar hasta que el Padre le dijo: ya, hoy es hora. Y Él comenzó su ministerio por 3 años y medio, pero fue paciente, siendo carpintero, haciendo sillas, mesas, hasta que el Señor le dijo: ahora. Hermanos, Dios tiene un plan para todos y debemos esperar el plan y ser pacientes. Cuando menos se espera, Él nos llama y debemos de estar dispuestos. Ahora hay cosas pequeñas que Él quiere que hagamos, pero es parte de la preparación.
Hermanos, si el avivamiento es como el Señor lo ha prometido en este tiempo, todos seremos usados de una u otra forma para enseñar los caminos del Señor. Él va a prepararnos para que podamos servirle, enseñando a las multitudes cómo alabarlo, cómo adorarlo. Y todas las cosas que hemos aprendido, Él lo va a hacer. Pero debemos estar dispuestos. Hermanos, lo que el Señor está haciendo hoy es preparándonos para lo que viene. Tenemos un gran privilegio de cómo podemos servir al Señor. Que el Señor nos ayude, amén. Pero hermanos, no se nos olvide, Él nos salvó, Él nos llamó conforme a su plan y por su gracia. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya lo tenía trazado. Él ya lo tenía determinado. Y debemos pedirle al Señor: Señor, muéstrame tus caminos. Quiero andar en la senda que tú has puesto delante de mí. Prepárame. Prepárame. Que Dios nos ayude y nos dé de su gracia, hermanos. Pongámonos de pie.